Hola equipo, ¿cómo se encuentran? Espero que súper bien. ¿Cómo les fue con la recolección de los datos? Ya estoy ansiosa por ver cómo concluyen sus trabajos, porque el día de hoy tenemos como objetivo presentar un resumen de un proyecto estadístico. Así que mis niños, abran sus antenitas y pongan mucha atención en esta pregunta de enfoque. ¿Cómo presentar las conclusiones de un proyecto? Para eso les voy a modelar y me convierto en una alumna. Ahora, Elsa, a ver, aquí tienes una actividad que dice, crea un esquema donde incluyas lo siguiente. Dicen que debo de describir mi pregunta estadística. Después, explicar por qué me interesó. Debo también de explicar el plan que utilicé para recolectar datos. Debo también de decir cómo organicé los datos, explicar el centro y la variabilidad y por último, ver qué fue lo que aprendí y describir. A ver, Elsa, al estar realizando este proyecto, pues seguiste varios pasos que la maestra te enseñó. Te dijo que era muy importante realizar una pregunta estadística, ya que deberías de hacer una pregunta en donde pudieras resolver varias respuestas y además pudieras realizar una representación de ello. Entonces, esta fue la pregunta que tú hiciste. ¿Cuántas horas duermen los estudiantes de sexto grado? Entonces, como me dice que lo tengo que presentar en un esquema, lo voy a ir haciendo aquí en esta parte para que sea como un cartel. Entonces, voy a escribir, este voy a poner el punto número 1. ¿Cuántas horas duermen los estudiantes de sexto grado? Y debo de explicar por qué me interesó eso. A ver, ¿y por qué me interesó saber cuántas horas dormían los estudiantes? Mm, Ah, ya sé. Me interesó encontrar una respuesta. Voy a ponerlo aquí. Me interesó conocer la respuesta para ver cuál es la calidad de su sueño. Y aquí lo voy a poner el punto número 2. Me interesó, conocer la respuesta para ver cuál es la calidad de su sueño. Ya realicé este paso también. Ahora me dice que debo de explicar el plan que utilicé para recolectar los datos. ¿Y cuál fue el plan que utilicé? Aquí lo voy a poner en mi punto número 3. Utilicé la entrevista y el sondeo. Porque, pues, a unos les tuve que preguntar más cosas, por eso realicé una entrevista, pero a otros únicamente iba directo a preguntar, ¿cuántas horas duermes? O a lo mejor mis compañeros preguntaban, ¿cuántas mascotas tienes? Entonces, se realizó un sondeo para ver cuán eran esos datos y poder recolectarlos. Entonces, este fue el plan que seguí. Ya lo tengo. Me faltó aquí que a mis compañeros, porque también lo pude haber hecho con mis vecinos o con mi familia. Entonces, es importante que ponga a quién entrevisté. Ahora me dice que debo de explicar cómo organicé los datos. A ver, ¿y cómo pudiste hacer la organización de todos estos datos? Pues el día de ayer, Elsa, lo hiciste de dos maneras. Aquí lo que hice fue crear un diagrama de puntos, pero también realicé un diagrama de casas.
aunque me sentí más familiarizada con este. Entonces voy a poner aquí el punto 4, ya que este diagrama fue el que me ayudó a representar visualmente mis datos. Y de él puedo decir que un estudiante me contestó que 6, 2 estudiantes que 7 horas, 2 estudiantes que 8 horas y 2 estudiantes que 9 horas de sueño. Entonces, ya también expliqué cómo organicé los datos con este diagrama de puntos. Ahora, dice que debo de explicar el centro y la variabilidad. Pero, ¿cuál es el centro de los datos? Ah, es donde se hace el conjunto o donde se encuentra esta media de los datos. Y para eso, pues yo calculé la media y sumé todos los valores y lo dividí entre el número de valores. Y así conocí que la media es 7.7, más o menos aquí es donde se encuentra el promedio de esos valores. Y voy a ponerlo acá. Me falta ahora explicar la variabilidad. La variabilidad noto que es pequeña porque los números van del 6 al 9. Entonces voy a poner aquí la variabilidad. Es pequeña. Sí, y esto tiene congruencia, porque mi línea no es tan larga. Si mi línea fuera más larga, entonces la variabilidad fuera grande. Pero como solamente mis datos se encuentran entre el 6 y el 9, es muy pequeño. Y ahora me dice que debo de describir lo que aprendí. ¿Y qué fue lo que aprendiste, Elsa? A ver, voy a decirles la respuesta a mi pregunta estadística. Entonces aquí lo que voy a hacer es conocer que aprendí a desarrollar un proyecto estadístico mediante 4 pasos, porque lo primero que hice fue plantear una pregunta estadística. Después la respondí con datos, recolectando datos apropiados para responder esto. Después de que recolecté los datos, resumí los datos con gráficas y además aquí lo hice con resúmenes numéricos mediante la media y la mediana. Y por último, usé esos datos y resúmenes numéricos para poder responder mi pregunta estadística. Porque aquí yo puedo responder cuántas horas duermen los estudiantes de sexto grado, diciendo que duermen 7.7 horas promedio. Y así, con este valor de la media, puedo resumir todos los datos. Y, a ver, debo de ver que no me haya faltado nada. Muy bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que todo este esquema que realicé lo voy a poner en limpio en una cartulina para poder presentarle a mi maestra mi proyecto de estadístico. Y listo. Y con eso finaliza mi modelaje, mis niños. Ahora quiero que regresemos a nuestra pregunta de enfoque. ¿Cómo presenté las conclusiones del proyecto? Sé que tienen la respuesta. Lo primero que yo hice fue crear un esquema para explicar los aspectos relevantes del proyecto. Retomé la pregunta estadística, utilicé los datos recolectados y expliqué el centro y la variabilidad de los datos. Mis niños, ahora que ya lo saben, es momento de replicarlos en el ticket de salida número 22, donde van a responder esas preguntas que los van a ayudar a crear un esquema. Porque aparte de responder este ticket de salida, van a presentarme en un cartel
los aspectos más relevantes de su proyecto, tal y como yo lo hice en mi modelaje el día de hoy. Mis niños, les mando mucho amor y nos vemos en el próximo video.